Bueno, ya se conoce la fecha exacta de la histórica reunión entre Donald Trump y Vladimir Zelensky. ¿Por qué es histórica? Lo explicaré un poco más adelante. Esto sucederá el 28 de julio en Washington. Zelensky viaja a ver a Trump junto con su equipo, ya que los estadounidenses prometen poner sobre la mesa varios de sus propios planes para terminar la guerra. El tema principal de las negociaciones es el fortalecimiento de la defensa aérea ucraniana y las licencias para la producción de misiles Patriot. Y esto es lo significativo. Mientras Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, ataca públicamente a Donald Trump, acusándolo de romper los acuerdos de Anchorage, y hablando sobre la palabra de un hombre de lo que hablamos con ustedes en el episodio pasado, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declara que Moscú esperará nuevas propuestas de Estados Unidos. Trump, mientras tanto, comparte en su red social Truth Social un video con la entrevista de Vladimir Zelensky. La entrevista fue realizada por Laura Loomer, esa misma bloguera maga que hasta hace poco llamaba nazis a los ucranianos y escribía columnas para Russia Today, pero que ahora declaró públicamente, cito, «Rusia no es nuestra amiga». En esta entrevista, Zelensky admite que, en privado, finalmente lograron encontrar un lenguaje común con Donald Trump y que él empezó a confiar en el presidente ucraniano y reconoció que es Vladimir Putin quien no quiere terminar la guerra. En este episodio, junto con ustedes, analizaremos todo en detalle cuándo y de qué hablarán Zelensky y Trump. ¿Qué pasó con Laura Loomer, que ahora es nuestra aliada? ¿Qué le dijo Zelensky sobre el punto de inflexión en las relaciones con Trump? ¿Y qué contó sobre la Unión Soviética en la que Rusia podría volver a convertirse? ¿Y por qué el Kremlin en esta configuración se queda sin nada? Bueno, aquí solo recordaré brevemente que Donald Trump prometió llamar a Vladimir Putin el 8 de julio, pero nunca lo hizo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a los 300,000 suscriptores, así que les agradeceré mucho su suscripción. Entonces, ahora se puede decir oficialmente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a Washington para una reunión personal con Donald Trump y su equipo. Y esta vez, la atmósfera de la visita es muy diferente a la de los encuentros anteriores entre ambos líderes. El viaje de Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos está programado para el martes 28 de julio. Y ahora Reuters, citando a un funcionario de la Casa Blanca, escribe: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planean reunirse en Washington precisamente el martes. Un poco después, Suspilne aclara que, además de las negociaciones con Trump, Zelensky asistirá a la ceremonia de despedida del senador Lindsey Graham, quien falleció el 11 de julio a los 72 años debido a complicaciones de una enfermedad cardiovascular. Al menos esa es la versión oficial. El funeral de Lindsey Graham se llevará a cabo en Washington el mismo día, el 28 de julio. Y aquí está el punto. El formato del encuentro, según los medios ucranianos, aún se está acordando, ya que no se trata simplemente de una reunión protocolaria entre Zelensky y Trump. Todo es mucho más serio. El asunto es que el 22 de julio Zelensky tuvo una conversación telefónica con los representantes especiales de Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner. Por parte de Ucrania, en esa conversación participaron el jefe de la oficina del presidente, Kirill Budanov, el primer subdirector de la oficina del presidente, Sergei Kislitsa, y el principal negociador. El negociador de Ucrania, Rustem Umerov, quien, por cierto, probablemente se mudará definitivamente a Washington y allí ocupará el cargo de embajador de Ucrania en Washington. Y ya al día siguiente de esa conversación, el 23 de julio, en una conferencia de prensa, Zelensky anunció el viaje y dijo que la parte estadounidense compartirá allí en Washington algunos desarrollos y planes para poner fin a la guerra que luego se planea discutir también con los rusos. Es decir, Steven Witkoff, en esencia, invitó oficialmente a Zelensky a Washington, mientras que Putin lleva esperando la llamada de Donald Trump desde el 8 de julio. Y aquí también es importante señalar que primero los estadounidenses quieren discutir con Ucrania los planes futuros para poner fin a la guerra y solo después todo esto se discutirá con los rusos. Adelantándome un poco, hoy Peskov admitió que en el Kremlin están esperando esas noticias, esperando a que les anuncien qué decidieron Trump y Zelensky.
Y además, en este contexto, vale la pena señalar la declaración de Marco Rubio después de su reunión con Sergei Lavrov en Manila, cuando Rubio afirmó que todos los esquemas y planes anteriores para poner fin a la guerra no funcionaron. No funcionaron por una razón sencilla, dice, porque Ucrania se negó a capitular. Ucrania se negó a cumplir condiciones que no le convenían, y todas las esperanzas del Kremlin de que Trump presionaría a Kiev y obligaría a Kiev a aceptar las condiciones de Putin no se cumplieron. Y aquí los temas clave de las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos, además de discutir los futuros planes de paz, también incluyen el fortalecimiento de la defensa antiaérea ucraniana y la licencia para la producción de misiles Patriot. Y justo entonces, literalmente el día del anuncio de la visita, apareció una noticia que refuerza este tema. Polonia propuso a Estados Unidos establecer una producción conjunta con Ucrania de misiles para los sistemas Patriot y ubicar esa producción en territorio polaco. Bueno, aquí se podría decir, por supuesto, que se están colgando la medalla, pero no lo haremos. Así lo informó en una rueda de prensa la viceministra de Defensa de Polonia, Magdalena Sapkowiak-Czernecka. Sus palabras fueron las siguientes, cito: propusimos que esto fuera una cooperación trilateral, es decir, Estados Unidos, Ucrania, pero también Polonia, porque se trata de proteger esta producción para que se lleve a cabo en un lugar seguro. Bueno, en realidad la lógica es comprensible y para nosotros es muy ventajosa. Una fábrica de producción de interceptores Patriot en territorio polaco es una instalación bajo la protección de la OTAN donde los misiles rusos definitivamente no llegarán y los rusos no se atreverán a atacar allí. Les recuerdo que Trump le prometió a Ucrania el derecho a producir Patriot el 8 de julio, durante la parte pública de la reunión con Zelensky en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara. Bueno, la verdad es que Bloomberg ya había advertido en ese momento que poner en marcha esa producción tomaría mucho tiempo y no permitiría reponer rápidamente las reservas agotadas. Pero de todos modos sigue siendo un avance, porque hasta hoy, aparte de Estados Unidos, claro, solo Alemania y Japón tienen una licencia para producir misiles interceptores Patriot. O sea, solo hay 2 países en el mundo. Ucrania se convirtió en el tercero. Y en el contexto de la visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos y en el contexto de lo que se va a discutir ahí, vale la pena mencionar el increíble giro de la mayor parte del movimiento MAGA hacia Ucrania. La destacada representante del movimiento MAGA, Laura Loomer, hoy se encuentra en Kiev. Y precisamente la historia con Laura Loomer es importante porque es indicativa para entender lo que está pasando con los ánimos en el ala de Trump. En el campo de Trump, si así lo prefieren. El 23 de julio, Laura Loomer informó en la red social X que había entrevistado a Vladimir Zelensky en el Palacio Mariinsky en Kiev. A continuación, su cita. Acabo de entrevistar al presidente Vladimir Zelensky en el Palacio Mariinsky en Ucrania. No hubo ningún tema prohibido, no me contuve en mis preguntas. Y eso es realmente cierto. Ella le preguntó directamente a Zelensky si había nazis en Ucrania, e incluso hizo algunas preguntas muy extrañas. Por ejemplo, si era cierto que Zelensky junto con Emmanuel Macron consumían drogas, como decía la propaganda rusa. Pero aún así, sí, hubo preguntas extrañas, pero esa entrevista fue súper importante para Ucrania. Te explicaré por qué. Pero primero hablemos de quién es Laura Loomer y por qué realmente es un acontecimiento que ahora esté en Kiev y esté entrevistando a Zelensky. Laura Loomer es una bloguera estadounidense ultraderechista muy cercana a Donald Trump con una audiencia realmente enorme. Y durante muchos años ella fue la portavoz de los aislacionistas estadounidenses, quienes decían que solo importaba Estados Unidos primero y que al resto del mundo se le puede ignorar. Ah, sí, ella fue la portavoz de esos aislacionistas estadounidenses que exigían detener cualquier tipo de apoyo a Ucrania. Ella lo decía directamente, llamaba nazis a los ucranianos. Ella criticaba a Zelensky y a los funcionarios ucranianos. Ella llevaba a cabo campañas mediáticas abiertas contra los medios ucranianos. Ella difundía narrativas propagandísticas rusas. Y desde 2021 ella escribió varias columnas para Russia Today, es decir, trabajaba directamente para el canal propagandístico del Kremlin. Ah, y aquí déjenme citar una frase típica de ella de años anteriores. Solo con esta cita, básicamente, se puede entender todo el ánimo de Laura Loomer en años pasados.
Cita: no estamos en guerra con Rusia. Cuando veo cómo nuestros políticos desprecian a los contribuyentes estadounidenses que ya la están pasando mal y envían 100,000 millones de nuestros dólares a Ucrania, me da asco. Así era Laura Loomer hasta mayo de este año, pero luego Ucrania invitó a su editor, a Kiev y Odessa. Él llegó a Kiev y quedó bajo fuego ruso. Laura Loomer vio sus imágenes reales desde Ucrania y de repente abrió los ojos y dijo: ¿cómo es posible esto? Entonces, ¿cómo es posible que Rusia, a la que ella consideraba defensora de la fe ortodoxa, simplemente destruya ciudades enteras con misiles, con cristianos iguales, pero solo que en Ucrania? Ella dice: ¿qué está pasando? Esperen. Esperen, nos decían que en Ucrania hay nazis que están en contra de la fe, que esos nazis están en Ucrania, allá matan sacerdotes, cierran iglesias y que Rusia va a defender la fe ortodoxa. Pero resulta que no, esos salvajes simplemente están bombardeando ciudades ucranianas, matando a los mismos cristianos y no piensan detenerse. Luego ella se sorprendió cuando el presidente de Ucrania felicitó a los Estados Unidos de América por el Día de la Independencia el 4 de julio. Mientras tanto, Rusia envió a Medvedev a Irán para despedirse de Khomeini, es decir, del enemigo de los Estados Unidos de América. Al final, ella misma llegó a Kiev para entender qué es lo que realmente está pasando. Y fue desde Kiev que Laura Loomer reconoció públicamente que durante años estuvo bajo la influencia de la propaganda rusa. Su formulación actual es: Rusia no es nuestra amiga. Según ella, el viaje a Ucrania le ayudó a convencerse de que parte de la información en la que antes creía era mentira. Y por cierto, una de las primeras paradas de Laura Loomer en Kiev fue la Labra de las Cuevas de Kiev, que fue atacada por los rusos que supuestamente defienden la fe ortodoxa. Y así en Kiev, Loomer entrevistó a Zelensky. Y lo más importante para nosotros en toda esta historia es que Donald Trump compartió un fragmento de esta entrevista en su red social Truth Social. La propia Loomer escribió que el presidente estadounidense reaccionó muy bien a sus comentarios. Cabe señalar que Laura Loomer es una bloguera súper cercana a Donald Trump. Se abrazan, han tenido un montón de eventos en común, ella siempre está cerca de él. Incluso hay información de que ella influyó en algunas decisiones de personal en la Casa Blanca. Pero aquí seré honesto, para que no haya expectativas demasiado altas. El cambio de postura de Laura Loomer no significa todavía un cambio de rumbo de toda la administración de Trump. Pero cuando una persona que durante años transmitió las tesis del Kremlin a la audiencia MAGA reconoce públicamente que fue engañada, bueno, eso es un cambio muy notable en ese entorno que antes era el más hostil para nosotros. O sea, imaginen, una portavoz del movimiento MAGA dice: escuchen, yo estaba equivocada, me engañaron. Tengo muchas esperanzas de que el movimiento MAGA realmente empiece a cambiar. Y lo más importante es que Laura Loomer no está sola en este sentido. Otro bloguero MAGA, un bloguero que antes apoyaba a Rusia, hoy también de repente cambió de opinión. El podcaster Tim Pool declaró que ahora apoya la victoria de Ucrania y reconoció que Ucrania, cito, está luchando por su existencia contra un dictador malvado. También expresó su esperanza de que Trump siga ayudando a Kiev, aunque antes exigía que no hubiera ninguna ayuda para Ucrania en absoluto. Hace apenas 2 años, este mismo Tim Pool llamaba a Ucrania, cito, el principal enemigo de los Estados Unidos de América y exigía que se detuviera la ayuda militar. Y más tarde se supo que una empresa relacionada con él, algo bastante incómodo, recibía dinero ruso por difundir narrativas pro-Kremlin dentro de los Estados Unidos de América. Pero en general, la tendencia de cambio incluso entre los activistas MAGA más desacreditados nos favorece. Ahora, sobre lo que exactamente dijo Zelensky en esa entrevista con Laura Loomer. En primer lugar, habló sobre el momento decisivo en la relación con Donald Trump. Según él, el primer momento de este tipo fue la reunión en el Vaticano, la que tuvo lugar en el funeral del Papa Francisco. Zelensky señaló que durante esa misma reunión, él y Trump se quedaron solos, sin traductores, sin asesores, sin nadie. Y después de eso, el diálogo posterior entre ellos fue positivo. En segundo lugar, y esta es la idea principal que él dirigió específicamente a la audiencia estadounidense, Zelensky explicó por qué la guerra en Ucrania afecta directamente a los Estados Unidos de América. Cita:
Creo que la Unión Soviética es el enemigo más peligroso para los Estados Unidos. Si Rusia vuelve a convertirse en la Unión Soviética, tendrán a China y a la Unión Soviética, el imperio más grande, el ejército más grande del mundo, y realmente serán más grandes y más fuertes que los Estados Unidos. Y eso ya será peligroso para ustedes. Ese es el tipo de argumento que funciona con la audiencia MAGA. No se trata de un deber moral ni de la democracia, sino de los intereses estadounidenses. Ellos son aislacionistas, ellos gritan América primero, está bien, está bien. Pero aquí está el mensaje. Si no detienen a Rusia ahora, tendrán esta alianza entre Moscú y Pekín, que será más fuerte que Pekín. Которая будет сильнее вас. Y eso es todo. Es precisamente en esos términos como Zelensky le habla a Trump en estos últimos meses. Y es precisamente este fragmento de la entrevista el que Trump publicó en su red social. Eso es muy importante. Y en este contexto, el Kremlin literalmente está histérico. El contraste es simplemente asombroso. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, hoy, 24 de julio, declaró que Rusia esperará nuevas propuestas de Estados Unidos para resolver la guerra. El propagandista Zarubin declaró: ¿y qué pasa con nosotros? ¡Rusia! ¡Rusia! ¿Y vamos a esperar hasta que Trump y Zelensky inventen algo allá, algunos formatos nuevos? Si el espíritu de Anchorage fracasó, ¿qué pasa con nosotros? ¿Solo vamos a sentarnos y esperar? ¡Somos Rusia! No debemos hacer eso. Y aquí Peskov, en respuesta a esto, de repente dijo, cito, ¿esperaremos nuevas propuestas? Sí, esperaremos. Por supuesto, primero deben ser aceptables para nosotros. Al mismo tiempo, repitió sobre el fracaso del Kremlin en Anchorage. A continuación, otra cita. El presidente Trump es sincero y sus negociadores son sinceros en su deseo de realmente formular algunas opciones que sean aceptables para todos. La opción que nos propusieron fue aceptada por nosotros, pero no fue aceptada por los ucranianos. No pudieron doblegar a los ucranianos que fueron incitados por los europeos. ¿Saben? Me parece que esto se puede tomar como un elogio en general, incluso viniendo de la boca de ese corrupto de Peskov, se puede tomar como un elogio. Ni siquiera Trump logró, como dijo Peskov, doblegar a los ucranianos. Y además, Peskov dejó escapar algo que creo que vale la pena recordar. Según él, en la postura de la administración de Trump hay un dualismo y Moscú planea aprovecharlo. Cita. Debemos aprovechar ese dualismo en la postura de la administración de Trump en la medida en que coincida con nuestros intereses. Y su deseo de contribuir a una solución pacífica coincide plenamente con nuestros intereses. Es decir, el Kremlin admite abiertamente que planea aprovechar las contradicciones dentro de la administración estadounidense. Esperar, exigir condiciones que les resulten aceptables y confiar en que, tarde o temprano, Washington cederá por sí mismo. Paralelamente, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, les recuerdo, acusó a Trump de romper los acuerdos ancla y declaró que Rusia actuó bajo el principio, cito, un hombre dijo, un hombre cumplió. Pero Estados Unidos no cumplió su promesa de presionar a Ucrania. O sea, básicamente Lavrov declaró que Trump no es un hombre de palabra y no cumple lo que promete. No sé si los estadounidenses lo entienden. Este lenguaje vulgar ruso me parece que difícilmente lo entienden porque es una cultura puramente rusa. Esta gente vulgar, los gamberros, los bandidos de los callejones, eso de ser un hombre de palabra, esas cosas de los chavos. No sé cómo se llama correctamente, pero en general creo que Lavrov se está pasando un poco. Cuando sale fuera de Rusia debe entender que está entrando en un mundo civilizado. Ya no es su país de bárbaros, ahí la gente habla un idioma completamente diferente. No me refiero a un idioma diferente lingüísticamente, sino culturalmente. Ahí no entienden eso de si lo dice, lo cumple. Ahí hay diplomacia, tratados, acuerdos que se firman, se formalizan legalmente y se ratifican. Ese es el idioma internacional, no eso de si lo dice, lo cumple. Solo la chusma rusa habla así y nada más. Y nadie más en el mundo habla ese idioma. Y si ya asoman su cara al mundo civilizado, deben aceptar las reglas del juego del mundo civilizado. Deben lavarse la cara, vestirse bien, no mostrar esa cara de caballo de Lavrov, sino presentar a una persona adecuada. Si es que hay al menos uno entre ustedes, así es como deben dialogar con el mundo, y no de la manera en que intentan hacerlo. Aunque, ¿de qué sorprenderse?
Perdón por ser tan moralista, pero ¿de qué sorprenderse cuando los turistas rusos, recuerdo, iban a Turquía o Egipto y decían: yo solo voy a hablar en ruso? Idiota, nadie te entiende. Bueno, sigue, habla. Bueno, si saliste al mundo civilizado tienes que aceptar las reglas del juego, pero aquí, disculpen, hice una pequeña digresión lírica, continuemos. En cuanto a la presión sobre Putin, aquí Estados Unidos utiliza dos herramientas al mismo tiempo. La primera es el proyecto de ley de sanciones del difunto senador Lindsey Graham y su medida central, como recordarán, aranceles de hasta el 100% contra los mayores compradores de petróleo ruso. Y según The New York Times, Trump declaró que aprobará el proyecto de ley si le otorgan el derecho de decidir por sí mismo el destino de estas sanciones. Él mismo dijo que el documento podría ampliarse. También incluiría sanciones contra Irán y podrían aprobarlo para agosto. Y también es significativo que la visita de Zelensky coincida justamente con el momento decisivo para este proyecto de ley. El segundo instrumento ya es nuestro, ucraniano. Trump anteriormente reconoció públicamente que los ataques a las refinerías rusas pueden ayudar a terminar la guerra. Él dice que esa es la escalada que realmente puede acercar la paz. O sea, el presidente estadounidense de hecho aprueba lo que estamos haciendo. Cada noche destruimos sus refinerías de petróleo, almacenes de Wildberries y fábricas militares. O sea, nuestras llamadas sanciones de largo alcance funcionan más rápido que cualquier proyecto de ley de sanciones en Estados Unidos. Y ahora Zelensky asegura que Ucrania está desarrollando drones con un alcance de hasta 10.000 kilómetros para destruir toda Rusia. En este punto estoy seguro de que los rusos se van a reír diciendo: ¿10.000 kilómetros? ¿De qué están hablando? Y les recuerdo que los rusos salvajes se reían hasta que los drones ucranianos empezaron a destruir sus fábricas a 3.000 kilómetros de distancia, y ya no veo esas risas tan fuertes cuando los almacenes de Wildberries arden por toda Rusia. Ya no tiene gracia. Ahora, sobre por qué las negociaciones entre Zelensky y Trump también están relacionadas con el marco europeo. Hoy en el Financial Times salió una columna de Samuel Charop de Rand Corporation, quien escribe lo siguiente: la guerra ha llegado a un punto en el que es hora de comenzar negociaciones reales. Su tesis principal es la siguiente: Ucrania ahora está en una posición fuerte y eso debe aprovecharse en la mesa de negociaciones. Según la evaluación de Charop, Rusia ha sentido la fuerza de Ucrania y puede mostrar mayor flexibilidad en negociaciones reales. En resumen, el 28 de julio Zelensky vuela a Washington para reunirse con Donald Trump. Eso ya es un hecho. Sobre la mesa están los planes estadounidenses para terminar la guerra, fortalecer nuestra defensa aérea y las licencias para los Patriot, en cuya producción Polonia ya busca participar, ofreciendo su territorio como una plataforma segura. El Kremlin, mientras tanto, se comporta como la parte ofendida. Sergei Lavrov reprocha públicamente a Trump por no cumplir sus promesas. Peskov espera propuestas y dice abiertamente que planea aprovechar las contradicciones en la administración de Trump. Mientras tanto, la confianza de Trump se está inclinando hacia nuestro lado. Tanto así que él comparte la entrevista de Zelensky en el canal de su propia bloguera de MAGA, quien, les recuerdo, hasta ayer escribía columnas para Russia Today y hoy dice que Rusia no es amiga de Estados Unidos. Mientras tanto, Putin, les recuerdo, sigue esperando desde el 8 de julio a que por fin se concrete la prometida llamada telefónica de Donald Trump. Aquí lo dejo, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.